el club pasaba por un buen momento, Claro. mis compañeros, y en mi mente decía, ¿cómo voy a salir yo a hablar y ocasionar revuelo afuera cuando ellos están bien? Y preferí callarme, pero los que me conocen, mis compañeros, gente muy cercana, saben que no soy un tipo de jugador así, al contrario, trato de ser ambiente, soy líder, positivo. Obviamente todos queremos jugar, soy un jugador muy competitivo, que me encanta jugar y competir por mi posición, y a nadie le gusta estar afuera, así que... Chivas y Santos habían llegado a un acuerdo por el caso de Eric Gutiérrez Galaviz. Guadalajara iba a poner una parte del salario, cuando de pronto la representante del futbolista le informó a la directiva de Chivas que ellos tenían una oferta del Toluca y que la intención de Guti era jugar para los choriceros, o de lo contrario, quedarse en Chivas cobrando al igual que el torneo pasado, aunque no fuera tomado en cuenta. Por ese motivo Chivas cedió y el futbolista irá a Toluca. En un campo muy difícil, con un equipo muy bueno. Pero bueno, esto sigue siendo largo, ¿no? Y van 4 partidos. Comenzamos bien, no significa nada. O sea, le damos el valor que le tenemos que dar, pero en la justa medida, ¿no? Seguiremos trabajando para... Sí. Es un buen plantel, es una buena racha, pero hasta ahí, goleador, hasta ahí. El técnico... Yo creo que hay que darle también su valor. Yo soy de los que está en contra de que ya, vamos bien, pero no hemos ganado nada. No, si ya ganaste algo. Porque no sería lo mismo como estaba el torneo pasado. Pero no has ganado nada, no has ganado un boleto a la liguilla, no has ganado el liderato general, no has ganado un más cerca. título. Bueno, pero... ¿Estás más cerca, sí o no? Pues sí, también contra Tigres estaban cerca, a media hora de ser campeones. ¿Pero qué y no prefieres llegó. entonces? ¿El inicio Lo del que torneo? dice Milito, Siguen estabilidad. trabajando, estabilidad, pero lo están haciendo bien. Sí, claro. Entonces sí han hecho algo bueno. Sí. Entonces sí han ganado Sí, algo bueno. Pero no me lo digas a mí, díselo a los que no O sea, comparten el momento de no, Guadalajara. a lo que voy es que no me gusta esa expresión que se dice. De no hemos ganado Estamos nada. bien, pero no hemos No te ganado gusta. nada. No, sí. Si estás ganando. Estás ganando incluso hasta en Estás ganando, confianza. estás ganando porque confianza tú y los todo. ves a los futbolistas Claro, en el entonces campo. yo... Estás ¿Sabes qué? A mí, y lo pudimos ver a nivel de cancha, perdón, goleador, y estabas ahí, Adal, me parece un equipo muy bien trabajado. El tema de las salidas que tienen por los costados y carriles interiores, la coordinación que muestran para ocupar espacios dentro de la cancha, me parece destacable, y esa es toda de Milito. Tienen poncho ofensivo, la mayoría de las jugadas las culminan, algunas van al marco, otras no, pero generalmente terminan culminando las jugadas, y me encantó la presión alta que tiene este equipo. Al San Luis lo tenían ahogado en el primer cuarto de cancha, gracias también a la juventud que tienen. A mí me tocó verlos en partido pretemporada contra Irapuato y el equipo muy dinámico. Sí, mucho. Muy dinámico tanto ofensivamente como defensivamente. Y en el segundo tiempo cambió prácticamente a 10 jugadores, ¿no? Casi 11 jugadores. E igual. Misma idea, ¿no? Misma idea, todo. Y dices, ay, caray. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando en Chivas ahorita? Tienen muy clara la idea, ya la tienen, tanto los que son titulares como los que son suplentes, y la competitividad que tienen interna. Y tranquilidad. Gaby Milito se mantiene con ese mismo discurso, partido a partido. Le funcionó el torneo anterior cuando necesitaba de vencer a la América y enfrentar a Tigres y el Toluca y toda esta seguidilla de juegos que vino. Hoy desde el arranque del torneo lo ha mantenido de la misma manera, juego tras juego. Y bueno, hasta ahora no quiere que absolutamente nadie comience a dispersarse y a hacer castillos en el aire. Sí, de acuerdo, lo están llevando con calma. ¿Qué novedades hay, Jesús, con los futbolistas que ya no entraron en planes para este torneo con las Chivas? El caso de Pulido y el caso de Eric Gutiérrez, ¿qué sabes? Mira, Adal, hasta ahora todo sigue exactamente igual. Alan Pulido pues no está considerado, ni Eric Gutiérrez, pero tampoco hay una oferta seria sobre la mesa en este momento. En el caso de Gutiérrez Galaviz, por ahí se acercó Pachuca, la MLS también para ver la situación del jugador, pero es que los dos tienen un tema. Pulido llegó a México siendo jugador franquicia de MLS, entonces su sueldo es elevado. Gutiérrez Galaviz lo repatriaron desde Europa, su sueldo no es nada barato. Entonces eso es precisamente lo que impide que pueda progresar el interés de alguna institución, porque se pone difícil al momento de tenerles que pagar cada mes a estos elementos. No les voy a mentir, hoy tenemos uno de esos programas que dejan mucho para analizar y, sobre todo, para debatir entre la afición de Chivas. Porque mientras muchos estamos pensando en el Apertura 2026, siguen apareciendo historias que nos hacen preguntarnos si realmente el rebaño está tomando las decisiones correctas o si todavía quedan heridas abiertas dentro del club. Y créanme, porque lo que vamos a platicar hoy tiene de todo: declaraciones que nadie esperaba, decisiones que cambiaron el destino de un jugador,
la intensidad con la que Gabriel Milito está preparando al equipo, el objetivo que ya se puso Margo Bea para este torneo y además, una mirada muy importante hacia la selección mexicana en plena Copa del Mundo. Pero quiero arrancar con una pregunta que me dejó pensando desde que salió toda esta información. ¿De verdad Chivas manejó correctamente el caso de Eric Gutiérrez? Porque seamos honestos, una cosa es que un futbolista salga del club y otra muy distinta es conocer todo lo que vivió antes de despedirse. Cuando empiezan a salir versiones de que incluso pensó en retirarse, que hubo ofertas rechazadas por cuestiones personales, que su representante terminó interviniendo para cambiar completamente su destino y que, aún así, el propio jugador asegura que no guarda rencor contra Gabriel Milito ni contra el club. Uno no puede evitar preguntarse si esta historia pudo haber tenido un final diferente. Y aquí quiero leerlos a todos en los comentarios. Si ustedes hubieran sido la directiva de Chivas, ¿habrían hecho todo lo posible por recuperar a Eric Gutiérrez para el proyecto de Milito o creen que lo mejor era cerrar el ciclo y permitir su salida? A ver, seamos honestos, porque hablar desde fuera es muy fácil, pero tomar una decisión así nunca lo es. ¿Quién perdió más con esta separación? ¿Chivas o el propio Guti? Los leo porque este tema seguramente va a dividir opiniones. Además, no podemos olvidar que el Guadalajara está viviendo una etapa completamente nueva. Gabriel Milito apenas comienza a construir su equipo. Los entrenamientos están siendo mucho más exigentes de lo que muchos imaginaban y dentro del vestidor ya empiezan a aparecer mensajes que ilusionan, pero también generan presión. Este torneo puede marcar el inicio de una nueva historia, o convertirse en otra temporada llena de preguntas para la afición rojiblanca. Así que quédense hasta el final del video, porque hoy no solamente vamos a hablar del caso completo de Eric Gutiérrez. También vamos a analizar todo lo que está ocurriendo con la selección mexicana en la Copa del Mundo, el posible rival que tendría el Tri en la siguiente ronda y un debate muy interesante que se está generando en los medios mexicanos sobre si este equipo realmente puede soñar con algo grande. Hay opiniones muy divididas y creo que vale muchísimo la pena analizarlas juntos. Así que pónganse cómodos, porque hoy hay muchísimo de qué hablar y esto apenas está comenzando. Pues sí, pero ese es lo lindo del deporte, ese es lo lindo del deporte asociación. El problema es que, a ver, está bien que Mora tenga la mentalidad. Todos tienen esa mentalidad. Ahora, yo pregunto, está bien que tengas la mentalidad. ¿Y 7 rivales tienen la misma mentalidad? No, uno pensaría que todos los equipos que están participando en este torneo tienen esa mentalidad. O sea, mentalidad y después hay que respaldarlo con las piernas, hay que respaldarlo en la cancha. Nada me sirve que aquí me vea y me imagine y me visualice campeón del mundo si después no voy a hacer el sacrificio, no voy a bajar a marcar, voy a equivocarme en la entrega de los balones, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano. Yo creo que México se basa y se va a seguir basando en el orden que tenga. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Entonces, orden contra desorden, gana orden. Claro. Sí, la mayoría. Y orden contra orden. Individualidades, ¿no? Ahí las individualidades. Sí, o aprovechar las circunstancias. Ahí viene ahí está el problema. Gran detalle. Ahí está el problema. Sí, porque también depende mucho. Mi mentalidad es esta, pero a comparación de quién. O sea, hay niveles y hay categorías de las cuales te vienen desde las raíces, tu contexto de desarrollo. O sea, al final, podemos decir que todos los mexicanos tenemos una mentalidad ganadora, sí, pero ¿a partir de qué base? Claro. Y la base de nosotros ha estado un poco rezagada a otras potencias. Esa es la lo que realidad. dice Álvaro, ¿no? O sea, está bien, tú piensas en salir campeón, pero tú también, ¿no? Sí, yo tú también, también. él también. Claro. Entonces ahí está la situación. ¿De acuerdo? Mira, es como decía, bueno, era un chiste, pero es, si este boxeador le reza a Dios y el otro le reza a Dios, ¿a quién le va a dar Dios el triunfo? Claro. Tú tienes mentalidad para ganar y ese tiene mentalidad para ganar. Alguien va a perder. Pues sí. Alguien va a perder. Sí, es cierto. Ahora, tú has trabajado mucho con el futbolista mexicano durante más de 40 años. ¿Les cuesta la mentalidad? No. No, ¿qué les cuesta entonces? La individualidad. Ok, la calidad individual. La calidad individual. Okay. Sí. Ok. Sí, no has tenido un Gignac mexicano. Principalmente la técnica individual. Ok, ¿y es culpa del futbolista o es culpa del contexto y la estructura que no le da herramientas para desarrollarse como un buen deportista? La estructura desde abajo. Exacto. Porque yo puedo tener... pero ya estamos acá, hermana. Ya no podemos ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, ¿verdad? Sí. Oye, échale la culpa a los directivos. No, pues ya estamos acá. Ya lo sé, pero tampoco que no quede malentendido de que el mexicano no le alcanza por ADN, sino no le alcanza porque no tiene las herramientas para desarrollarse. Eso es a lo que me refiero. El fútbol mexicano es muy poderoso.
Cuando le conviene. Es muy poderoso, tío. Cuando hay intereses. Invierte mucho dinero en fuerzas básicas, en formación. ¿Y por qué no se ve reflejado? Porque no es parte de ¿Qué no se ve reflejado en qué? ¿El talento? Sí, en la Si son 9 puntos, ya lleva 9 puntos la selección. Eso es lo que les van a decir. Eso es lo que les van a decir. No tiene nada que ver. Álvaro, Estás hablando como directivo. A ver. Me preocupa lo mucho que estás hablando como Toño, directivo. ¿sabes No, qué me hace? Es que me anticipo cómo van a hablar ellos. ¿Qué directivo te invitó a comer? Nadie. A ver, Toño. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver. Antes no O sea, hablaba que ni te tienen pensaba así. contento. Exacto, Empezó Toño. a ¿Lo tienen contento por el estómago? No. A ver. Ok. A ver. Clasificas a octavos. Ajá. Ahí ya se pone el asunto perro. Pierdes contra Inglaterra, es lo normal, ¿no? Sí. Ok. Pues es lo común, no lo normal. Pues es lo común. Sí, lo que más pasa. Ok. Yo creo que hay muchísimas cosas que hay que mejorar en el fútbol mexicano. Sí. Pero si llegas a octavos, pierdes contra Inglaterra o contra España o contra Brasil, lo que sea. ¿Qué le vas a recriminar a Mikel? ¿Qué le vas a recriminar Nada a...? más hiciste lo que los otros antes hacían. No, porque porque ¿sabes qué? Mikel, es que yo me anticipo a lo que pueden acontecer. Mikel te va a decir, con John de Luisa no clasificaste. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Ellos se van a proteger y cuidar. Por eso, no quiero decir que lo que más convenía al fútbol mexicano es que la selección mexicana perdiera. Yo creo que nadie quiere que pierda. No. Pero estas victorias, y perdón que barra así, estas victorias Una escoba chiquita. meten el polvo debajo de la alfombra. Sí, pero O sea, ¿hoy qué te van a decir? Pero las sacudidas, 9 puntos. Las sacudidas tampoco han representado cambio, Álvaro. Si ¿También? estuviste a un gol de Graham Susi de quedar fuera del Mundial y no cambió nada, si estuviste fuera de octavos de final hace 4 años y no cambió nada, es que es iluso pensar ya a estas alturas que el hecho de que le vaya mal a la selección va a generar algún cambio. No, es que ¿sabes qué? Estuviste a punto de quedar eliminado con el tema de Susi, que es el que nos clasifica. Así es. Ok. No sé ustedes, pero cuando empecé a conocer todo lo que pasó con Eric Gutiérrez me quedé pensando una cosa. ¿De verdad esta historia tenía que terminar así? Porque una cosa es que un jugador salga de Chivas por decisión deportiva, pero otra muy distinta es descubrir todo lo que vivió en silencio durante los últimos meses. Y aquí es donde la situación cambia completamente, porque ya no estamos hablando solamente de un fichaje al Toluca, estamos hablando de un futbolista que confesó que incluso llegó a pensar en retirarse del fútbol, que rechazó ofertas meses atrás por motivos familiares, que perdió la ilusión de jugar y que, al final, terminó viendo como su propio representante cambiaba el rumbo de una negociación que parecía tener otro destino. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto merece un análisis serio. Según la información que ha salido, Chivas ya tenía muy adelantada una operación para que Gutiérrez terminara jugando con Santos Laguna. Incluso existía la posibilidad de que el club rojiblanco ayudara con parte de su salario para facilitar la transferencia. Todo parecía encaminado, pero entonces apareció un factor que cambió absolutamente todo. El representante del jugador comunicó que Toluca había presentado una oferta formal y que la prioridad de Eric era vestir la camiseta de los Diablos Rojos. Es más, el mensaje fue contundente. Si no iba al Toluca, prefería quedarse en Chivas cobrando el mismo sueldo, aún sabiendo que probablemente no tendría minutos. Y seamos honestos, afición. ¿Ustedes qué habrían hecho si fueran la directiva? ¿Obligar al jugador a ir a otro club donde no quería estar o aceptar su decisión y cerrar el ciclo de la mejor manera? Porque muchas veces criticamos a la directiva cuando un futbolista se va, pero también hay que entender que cuando el propio jugador ya tomó una decisión, mantenerlo a la fuerza pocas veces termina dando buenos resultados. Ahora bien, hay otro detalle que me llamó muchísimo la atención. Eric Gutiérrez pudo haber salido lanzando críticas contra Gabriel Milito o contra el club. Era la oportunidad perfecta para hacerlo. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. El propio Guti aseguró que Gabriel Milito es un gran entrenador y reconoció que hizo jugar muy bien al equipo. También dejó claro que no guarda rencor contra nadie dentro de Chivas, que hizo grandes amistades, que siempre fue tratado con respeto y que muchas de las cosas que vivió prefiere guardarlas para él. Eso habla de un futbolista que decidió cerrar esta etapa con profesionalismo, aunque por dentro seguramente le quedó ese sabor amargo de no haber podido triunfar como él mismo soñaba. Pero lo más fuerte llegó cuando confesó que hubo momentos en los que ya no quería seguir jugando al fútbol. Imagínense lo duro que debió ser para un jugador que pasó por Europa, que defendió la camiseta del PSV, que fue seleccionado nacional y que regresó a México con la ilusión de convertirse en un referente de Chivas. Él mismo contó que habló con su esposa y que llegó a pensar seriamente en el retiro, no porque hubiera perdido la capacidad para competir,
sino porque emocionalmente atravesaba una etapa muy complicada. También explicó que meses atrás rechazó salir del Guadalajara porque su hija acababa de nacer y atravesaba problemas de salud, por lo que decidió quedarse cerca de su familia. Son detalles que muchas veces la afición no conoce y que cambian completamente la perspectiva de la historia. A ver, seamos sinceros. Es muy fácil juzgar a un futbolista cuando solamente vemos lo que ocurre durante 90 minutos. Pero detrás de cada decisión hay una familia, hay problemas personales, hay momentos difíciles que pocas veces salen a la luz. Por eso esta historia deja una reflexión importante. Tal vez el paso de Eric Gutiérrez por Chivas no fue el que todos imaginábamos, pero tampoco se puede resumir diciendo simplemente que fue un fracaso. Hubo circunstancias deportivas, decisiones técnicas y situaciones personales que terminaron construyendo este desenlace. Ahora la pregunta queda para todos ustedes. ¿Quién pierde más con esta salida? ¿Chivas, que deja ir a un jugador con experiencia y calidad, o Eric Gutiérrez, que se marcha sin haber podido convertirse en ese líder que muchos esperaban cuando regresó de Europa? Los quiero leer en los comentarios porque estoy seguro de que aquí habrá opiniones muy divididas. Y mientras el caso de Guti parece haber llegado a su final, dentro de Verde Valle las cosas están muy lejos de tranquilizarse. Porque las últimas revelaciones sobre la pretemporada de Gabriel Milito aseguran que el técnico argentino está llevando al plantel al límite con entrenamientos que varios jugadores describen como los más exigentes que han vivido. Y créanme, lo que está pasando puertas adentro también dará muchísimo de qué hablar. Y cuando muchos pensaban que lo más complicado para los jugadores de Chivas ya había pasado con la salida de Eric Gutiérrez, apareció una información que también está dando muchísimo de qué hablar. Porque todo indica que Gabriel Milito llegó con una idea muy clara: cambiar por completo la mentalidad del equipo. Y si para lograrlo tiene que llevar al plantel al límite en la pretemporada, parece que no le va a temblar la mano. De hecho, un reporte que llamó muchísimo la atención fue el del periodista César Huerta, quien contó que habló con un futbolista del Guadalajara y la respuesta fue bastante contundente. Según ese jugador, Gabriel Milito los está haciendo sufrir como ningún otro entrenador lo había hecho antes. Sí, así de fuerte fue el comentario. El propio futbolista aseguró que los entrenamientos están siendo extremadamente exigentes y que el trabajo físico e intensidad están muy por encima de lo que habían vivido en procesos anteriores. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto tiene dos formas de verse. Hay aficionados que seguramente dirán: por fin llegó un técnico que pone orden y exige al máximo. Pero también habrá quienes piensen que una carga tan intensa puede terminar provocando lesiones o desgaste antes de que empiece el torneo. Entonces la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde debe exigir un entrenador durante una pretemporada? Porque, seamos honestos, en el fútbol moderno nadie regala absolutamente nada. Si Chivas quiere competir contra equipos como América, Toluca, Monterrey o Tigres, necesita un nivel físico muy alto desde la primera jornada. Ya no alcanza solamente con jugar bonito o con tener buenos nombres. Hoy el fútbol exige intensidad, presión, sacrificio y un ritmo que muchas veces marca la diferencia entre pelear un campeonato o quedarse otra vez en el camino. Y eso parece haberlo entendido perfectamente Gabriel Milito. Desde que llegó dejó claro que quería construir un equipo protagonista, un equipo que corriera, que presionara y que nunca bajara la intensidad. Claro, lograr eso no es sencillo. Requiere semanas de trabajo, disciplina y mucho esfuerzo. Por eso no sorprende que varios jugadores sientan el impacto de estos entrenamientos. Ahora bien, también existe otro aspecto muy importante. Los futbolistas no criticaron públicamente a Milito. Al contrario, lo que se percibe es respeto hacia la metodología del entrenador, aunque reconocen que el nivel de exigencia es enorme. Eso habla de un grupo que entiende que está atravesando un proceso de transformación y que sabe que los resultados dependerán, en gran parte, del sacrificio que hagan ahora durante la pretemporada. A ver, afición rojiblanca, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta que Gabriel Milito apriete al máximo desde el primer día? ¿O creen que un exceso de trabajo puede terminar pasándole factura al equipo cuando empiece la apertura 2026? Porque este tema siempre divide opiniones. Hay quienes prefieren entrenamientos durísimos para llegar fuertes al torneo, mientras que otros consideran que el equilibrio también es fundamental. Lo cierto es que el Guadalajara ya terminó su concentración en Isla Navidad y regresará a Verde Valle para continuar con la preparación antes de los partidos amistosos. Ahí empezaremos a ver si todo este trabajo realmente comienza a reflejarse dentro de la cancha. Porque una cosa es entrenar muy fuerte y otra muy distinta es demostrarlo cuando empiece la competencia oficial. Y les voy a decir algo más. Después de varios torneos donde la afición terminó frustrada por quedarse corta en los momentos importantes, quizás este era justamente el cambio que necesitaba Chivas. Un entrenador que no negocie el esfuerzo,
que exija compromiso absoluto y que quiera construir un equipo con personalidad. Claro, después los resultados serán los que juzguen el proyecto, pero por ahora la sensación es que Milito quiere cambiar muchas cosas desde los cimientos. Y hablando precisamente de cambiar la mentalidad, el siguiente protagonista también dejó un mensaje muy fuerte. Porque Omar Gobea ya habló del objetivo que tiene este plantel para la Apertura 2026 y lanzó una frase que seguramente ilusionará a toda la afición rojiblanca. Y créanme, sus palabras también merecen un buen análisis. Y después de escuchar todo lo que está viviendo el plantel con Gabriel Milito, apareció un mensaje que, sinceramente, creo que todos los aficionados de Chivas queríamos escuchar. Porque una cosa es hablar de trabajo, de sacrificio y de entrenamientos intensos, pero otra muy distinta es que un jugador salga públicamente y diga cuál es el verdadero objetivo de este equipo. Y Omar Gobea no le dio vueltas al asunto. Fue directo. Dijo que ya no hay más excusas y que el único objetivo del Guadalajara para la Apertura 2026 es salir campeón. Y, seamos honestos, esa declaración automáticamente genera ilusión, pero también muchísima presión. Porque en Chivas no basta con decir que quieres levantar el título. Aquí la afición lleva varios torneos esperando que el equipo dé ese paso definitivo. Cada semestre escuchamos que el plantel está listo, que ahora sí viene el cambio, que el proyecto va por buen camino, pero al final siempre termina faltando algo cuando llegan los partidos importantes. Por eso creo que las palabras de Gobea tienen un peso especial. Él no habló de clasificar al play-in, ni de pelear la liguilla, ni de hacer un torneo digno. No, fue mucho más allá. Dijo claramente que el objetivo es ser campeón y que el equipo ya no tiene pretextos para seguir posponiendo ese sueño. Y eso habla de un grupo que sabe perfectamente dónde está parado y entiende la responsabilidad que representa vestir la camiseta más importante del fútbol mexicano. Ahora bien, decirlo es relativamente sencillo. Lo complicado empieza cuando rueda el balón. Porque esta apertura no será nada fácil. Toluca llega reforzado, América siempre será candidato, Monterrey tiene una de las plantillas más completas, Tigres nunca deja de competir y varios equipos vienen creciendo muchísimo. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente Chivas está listo para competir de tú a tú contra todos ellos? Yo creo que una de las claves estará precisamente en todo lo que hemos venido platicando durante este programa. La salida de Eric Gutiérrez obliga a otros futbolistas a asumir mayor responsabilidad. La intensidad que está imponiendo Gabriel Milito busca elevar el nivel competitivo del plantel. Y ahora aparece Omar Gobea diciendo públicamente que ya no hay margen para seguir poniendo excusas. Cuando unes todas esas piezas, da la impresión de que dentro del vestidor existe una mentalidad completamente distinta a la de torneos anteriores. Pero aquí quiero abrir el debate con ustedes. A ver, afición rojiblanca, siendo completamente sinceros, ¿ustedes creen que este plantel tiene calidad suficiente para ser campeón? No les pregunto si les gustaría, porque obviamente todos queremos ver a Chivas levantando otro título. Les pregunto si realmente creen que este grupo ya está preparado para dar ese último paso que tanto ha costado durante los últimos años. Porque también hay que reconocer algo. El Guadalajara tiene una enorme ventaja que pocos equipos pueden presumir. Juega únicamente con futbolistas mexicanos. Eso hace que cualquier campeonato tenga un valor todavía más grande para la afición. Ganar así significa demostrar que la identidad del club sigue vigente y que la cantera, el trabajo y el talento nacional pueden competir contra plantillas llenas de extranjeros. Ese orgullo siempre ha formado parte de la historia del rebaño sagrado. Sin embargo, el fútbol no vive de discursos, vive de resultados. Y esa será la verdadera prueba para Gabriel Milito y para todos sus jugadores. Las promesas ilusionan, las declaraciones emocionan y los objetivos motivan, pero al final será el terreno de juego el que dicte sentencia. Ahí sabremos si este nuevo proyecto realmente está listo para devolver a Chivas al lugar donde su historia exige que esté. Yo, personalmente, prefiero escuchar este tipo de mensajes antes que conformarme con objetivos mediocres. Si eres jugador de Chivas, tienes que pensar en salir campeón. Después veremos si alcanza o no. Pero la mentalidad tiene que empezar por ahí. Ahora, esa ambición deberá reflejarse desde la jornada 1 y mantenerse durante todo el campeonato. Y mientras en Verde Valle todos hablan del sueño de conquistar el Apertura, la atención de millones de mexicanos también está puesta en otro escenario. Porque la selección mexicana está muy cerca de disputar un partido que puede cambiar completamente el rumbo de su Copa del Mundo. Se habla de posibles rivales, de decisiones importantes de Javier Aguirre y de un debate que está encendiendo a todo el país. Y justamente de eso vamos a hablar en la siguiente noticia. Y ahora sí llegamos a un tema que está paralizando a todo México. Porque mientras Chivas sigue preparando la Apertura, la selección mexicana está a las puertas de un partido que puede marcar el rumbo de toda su Copa del Mundo.
Y aquí hay dos debates muy interesantes. El primero tiene que ver con el posible rival del Tri en la siguiente ronda. El segundo, con una declaración que ha dividido completamente a los analistas y a los aficionados. Así que vamos por partes, porque hay muchísimo que analizar. Durante las últimas horas se ha hablado de distintas posibilidades para el próximo rival de México. Muchos apuntan a Ecuador como el escenario más probable, mientras que otros todavía mantienen abiertas opciones dependiendo de cómo terminen los grupos. Pero más allá del nombre del rival, la pregunta importante es otra. ¿Está realmente preparada esta selección mexicana para competir contra cualquiera que le pongan enfrente? Porque si algo ha demostrado el equipo de Javier Aguirre es que sabe competir. México terminó la fase de grupos dejando buenas sensaciones y consiguiendo resultados importantes. Sin embargo, todos sabemos que la Copa del Mundo cambia completamente cuando llegan los partidos de eliminación directa. Ahí ya no importa cómo jugaste hace una semana. Ahí un solo error puede mandar a casa al mejor equipo. Y justamente por eso me llamó muchísimo la atención el debate que surgió en un programa de televisión mexicana. Todo comenzó cuando Gilberto Mora habló con una confianza enorme y aseguró que la selección debía pensar en ser campeona del mundo. Inmediatamente aparecieron opiniones para todos los gustos. Algunos dijeron que era un exceso de confianza. Otros respondieron que un futbolista profesional está obligado a pensar en lo más alto, porque si ni siquiera cree que puede lograrlo, entonces jamás estará cerca de conseguirlo. Y aquí quiero preguntarles algo a ustedes, porque este tema está buenísimo para debatir. A ver, afición. ¿Ustedes prefieren un jugador que salga a decir que el objetivo es levantar la Copa del Mundo, aunque parezca muy difícil? ¿O creen que es mejor mantener un discurso más prudente e ir partido por partido? Los leo porque sinceramente creo que no existe una respuesta única. Ahora, una cosa sí comparto con varios de los analistas. La mentalidad es importantísima, pero la mentalidad sola no gana partidos. Después hay que demostrarlo dentro de la cancha. Hay que correr, defender, competir, ser inteligentes y aprovechar cada oportunidad. Porque todos los equipos que siguen vivos en esta Copa del Mundo sueñan exactamente con lo mismo. La diferencia aparece cuando llega el momento de demostrar quién realmente está preparado para soportar la presión. También hubo un debate muy interesante sobre el crecimiento del fútbol mexicano. Algunos consideran que el principal problema sigue siendo el desarrollo individual de los futbolistas. Otros creen que México ha mejorado muchísimo en organización, pero que todavía necesita producir más jugadores capaces de marcar diferencias al máximo nivel internacional. Y la realidad es que ambas posturas tienen argumentos muy válidos. Sin embargo, hay algo que me deja tranquilo. Este grupo transmite unión. Javier Aguirre ha conseguido que el equipo compita como un verdadero colectivo, y eso puede convertirse en una ventaja enorme cuando llegan los partidos de matar o morir. Tal vez México no tenga la plantilla más brillante del torneo, pero sí puede convertirse en un rival incómodo para cualquiera si mantiene el orden, la intensidad y la confianza que ha mostrado hasta ahora. Eso sí, tampoco podemos caer en el exceso de confianza. Si el rival termina siendo Ecuador, estaremos hablando de una selección muy competitiva, con futbolistas acostumbrados a jugar este tipo de partidos y con calidad suficiente para complicarle la vida a cualquiera. Por eso será fundamental que México mantenga la concentración desde el primer minuto y aproveche cada oportunidad que tenga frente al arco. Y ahora quiero cerrar este programa con una última pregunta para todos ustedes. Después de todo lo que hemos analizado hoy, tanto sobre Chivas como sobre la selección mexicana, ¿qué les genera más ilusión en este momento? ¿El nuevo proyecto de Gabriel Milito buscando devolver al rebaño a los primeros lugares o el sueño del Tri de seguir avanzando en esta Copa del Mundo? Los voy a estar leyendo porque estoy seguro de que este debate apenas comienza, y como siempre, aquí seguiremos acompañando cada paso de Chivas y de la selección mexicana. Porque esto todavía tiene muchísima historia por contar. Y después de analizar absolutamente todo lo que ha ocurrido alrededor de Chivas y de la selección mexicana, hay una conclusión que, por lo menos para mí, empieza a quedar bastante clara. El fútbol mexicano está entrando en un momento donde ya no bastan los nombres ni las promesas. Llegó la hora de demostrarlo en la cancha. Por un lado, vimos cómo Eric Gutiérrez decidió cerrar un capítulo muy complicado de su carrera buscando una nueva oportunidad. También escuchamos que Gabriel Milito está llevando a sus jugadores al límite durante la pretemporada, convencido de que solamente así podrá construir un equipo competitivo. Después apareció Omar Gobea diciendo que ya no existen excusas y que el único objetivo del Guadalajara es salir campeón. Y, para completar el panorama, la selección mexicana se prepara para el partido más importante de esta Copa del Mundo hasta el momento. Cuando juntas todas esas historias, aparece un mismo mensaje. La presión ya no existe solamente sobre un jugador o un entrenador. Ahora recae sobre todos. Sobre Milito, sobre los futbolistas,
sobre la directiva y también sobre una generación de jugadores mexicanos que sabe perfectamente que la afición espera resultados y no solamente buenos discursos. Porque la realidad es muy sencilla. Si la pretemporada de Milito funciona, Chivas llegará fortalecido a la apertura. Si las palabras de Omar Gobea se convierten en hechos, el Guadalajara volverá a competir por el campeonato. Si la selección mantiene el nivel mostrado hasta ahora, puede seguir soñando en la Copa del Mundo. Pero si cualquiera de esas piezas falla, las críticas aparecerán inmediatamente, porque así funciona un club tan grande como Chivas y una selección tan exigida como la mexicana. Y aquí es donde quiero dejarles una última reflexión. Muchas veces hablamos de fichajes, de entrenadores o de sistemas tácticos, pero pocas veces hablamos de algo que termina marcando la diferencia: el carácter. Los grandes equipos no solamente ganan porque juegan bien. También ganan porque saben responder cuando llega la presión, cuando aparece la crítica y cuando el margen de error desaparece. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir durante las próximas semanas. Si este nuevo Chivas realmente está listo para competir por el título. Si Gabriel Milito puede transformar esa intensidad de los entrenamientos en resultados dentro del campo. Y si la selección mexicana tiene argumentos suficientes para seguir avanzando en la Copa del Mundo. Las respuestas ya no tardarán mucho en llegar. Y cuando lleguen, ya no habrá espacio para las palabras.